Bienvenido a dos ejemplos sobre cómo resolver proporciones. Se forma una proporción cuando establecemos dos razones o fracciones iguales entre sí. Mirando las dos ecuaciones a continuación, observe cómo no tienen la forma de la mayoría de las proporciones porque tenemos un número entero en un lado de la ecuación. Pero como podemos escribir 8 como fracción con el denominador de 1, y podemos escribir 3 como una fracción con un denominador de 1, estos pueden considerarse proporciones. Existen varios métodos para resolver una proporción. Usaremos el método de borrar fracciones, que es una técnica común utilizada al resolver ecuaciones que contienen fracciones. Entonces, para resolver una proporción o una ecuación limpiando fracciones, paso 1, multiplicamos ambos lados de la ecuación por la LCD o el mínimo común denominador, o cualquier común denominador, y luego resuelva la ecuación resultante. Pero observe en estas dos proporciones porque solo hay un denominador, hace que determinar el mínimo común denominador sea muy fácil. En nuestra primera ecuación porque solo tenemos un denominador de 6, 6 es el mínimo común denominador. Entonces, para borrar las fracciones de la ecuación, multiplicamos ambos lados de la ecuación por 6. Entonces tenemos 8 iguales x6. Y ahora multiplico ambos lados por 6. Como tenemos una fracción aquí, multiplicamos por 6 1. Entonces, en el lado izquierdo tenemos 6 veces 8, que es 48. A la derecha, antes de multiplicar, simplificamos. 6 dividido entre 6 se simplifica a 1, por lo que solo tenemos una vez x, o x, y por lo tanto, nuestra solución es x igual a 48. Por supuesto, podemos verificar esto fácilmente realizando una sustitución. La ecuación original es 8 igual a x dividido por 6, y x es igual a 48. Entonces tendríamos 48 dividido por 6, y 48 dividido entre 6 es 8. Entonces nuestra solución verifica. Mirando nuestra segunda ecuación, el único denominador que tenemos es 7, y por lo tanto, 7 es el mínimo común denominador. Entonces, para borrar la fracción, multiplicamos ambos lados de la ecuación por 7. Entonces escribiremos 7, como 7 1 a la izquierda, y aquí solo escribiremos 7 veces 3. Entonces, simplificando aquí, 7 dividido por 7 se simplifica a 1, una vez x es x. A la derecha, 7 veces 3 es igual a 21, y tenemos nuestra solución, x es igual a 21. Y si desea verificar esto, sustituiremos 21 por x en la ecuación original, lo que nos daría 21 dividido por 7 igual a 3. 21 dividido entre 7 equivale a 3, y nuestra solución verifica. Espero que hayas encontrado esto útil.